Hola, mi nombre es Ruth Bustillos, soy del equipo de Formando Corazones. El tema que queremos compartir el día de hoy con ustedes es formando hijos fuertes para tiempos de crisis. ¿Cuáles habilidades posee una persona que se sobrepone a la adversidad? ¿Por qué ante una crisis hay personas que salen fortalecidas y otras, por el contrario, no salen o les cuesta mucho trabajo? ¿Qué aspectos debemos educar para formar hijos fuertes? ¿Es necesario enviarlos a escuelas caras y prestigiosas para formarlos bien? Sí, estos y otros puntos son los que queremos compartir al día de hoy con ustedes. Voy a compartir la pantalla para seguir el tema de manera más puntual. Todos queremos ser felices, ¿verdad? El camino para lograrlo es amar de verdad. Por eso, si queremos que nuestros hijos sean felices, hemos de enseñarles a amar. Entonces, empecemos por definir lo que es amar. Cuando hago esta pregunta a las y los jóvenes, generalmente responden que amar es sentir algo bonito, ¿sí? Por una persona o por los papás, o ellos normalmente lo relacionan con el novio o la novia, ¿sí? Sin embargo, el amor va mucho más allá de los sentimientos. Amar es buscar el bien de la persona amada. Primer punto que nos tiene que quedar muy claro. Amar es buscar el bien de la persona amada. Puede ser que los sentimientos sean agradables o no. Por ejemplo, ¿cómo serán los sentimientos de una persona que cuida a un enfermo mayor, que está en cama y usa pañal y que no puede comer por sí solo? Probablemente los sentimientos no sean muy agradables, pero lo hace por amor. O la madre que se levanta en la madrugada a las 2, 3 de la mañana para darle de comer a su hijo. Seguramente los sentimientos no son agradables, pero igual lo hace porque es bueno para su hijo, ¿sí? Así pues, entonces amar, como ya dijimos, es buscar el bien de la persona. Por eso corregimos a nuestros hijos, porque los amamos, aunque no sintamos bonito. Cuando corregimos a nuestros hijos podemos sentirnos muy mal, pero si sabemos que es bueno para ellos, es importante y es preciso que lo hagamos. Entonces, primer punto, amar es buscar el bien de la persona amada, ¿sí? El ámbito privilegiado para amar, ser amado y ser feliz es la familia. Por esta razón somos los padres y madres y tutores los primeros y principales educadores de nuestros hijos. Vivir en familia es una tarea apasionante y costosa a la vez, ¿sí? Todas atraviesan alegrías, tristezas, acuerdos, desacuerdos que forman parte de la realidad cotidiana. Además, conocemos el aumento de las dificultades de diversa índole que viven hoy los matrimonios y las familias. Sin embargo, el cariño y la armonía de los padres son fundamentales para el desarrollo armónico de los hijos, ¿sí? El amor maduro requiere, además de afecto, una buena cuota de inteligencia, voluntad, trabajo y esfuerzo renovado. Por esta razón es preciso educar la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Otro aspecto importante, los dos capacidades superiores que como seres humanos tenemos es la inteligencia y la voluntad. Entonces la inteligencia tiene que tener mucha claridad y la voluntad tiene que tener fuerza. Por eso hablamos de fuerza de voluntad. Ahorita vamos a hablar más adelantito cómo conseguir esa fuerza de voluntad, ¿sí? Que nos lleve a elecciones buenas. ¿Cómo lo educamos? Bueno, si estamos hablando de la parte educativa, ya definimos lo que es amar, vamos a definir ahora lo que es educar. Bueno, vamos a ver lo que es la educación. La tarea educativa es un fenómeno milenario. Siempre las generaciones mayores han educado a las generaciones más jóvenes. Educamos y nos educamos a nosotros mismos. ¿Qué cuestiones debe de tener la educación? Todo proyecto educativo busca el perfeccionamiento de la persona. Pues educar es perfeccionar, sacar lo mejor de cada uno, lograr que la persona sea la mejor versión de ella misma, ¿sí? Sacar lo mejor de cada uno de nuestros hijos, no una copia de alguien más, porque cada persona es única e irrepetible.
No, aun y cuando tengamos muchos hijos, no son iguales. Cada uno es diferente. Entonces, la labor educativa tiene que ser muy personalizada para cada persona, ¿sí? No copia, como les decía, de alguien más. Cada persona tiene un propósito único en la vida. Entonces, la educación tiene que ser positiva y optimista, porque la persona humana siempre es perfectible. ¿Sí? De eso, cuando hablamos de optimismo, nunca decimos, no, es que ya no tiene, esta persona no tiene remedio. Claro que no. Cuando hablamos de personas, siempre se puede mejorar. Por eso la educación debe ser muy optimista. ¿Sí? La persona humana siempre es perfectible. Entonces, y tanto la persona humana como las situaciones en las que la persona humana vive. Puede ser que ahorita estemos en una crisis o estemos en una situación difícil, pero la persona optimista es aquella que dice, ok, podemos salir adelante de esto y salir fortalecidos. Por el contrario, la persona que es pesimista siempre está diciendo, no, es que antes era mejor, ¿sí? No, pues el panorama se ve muy oscuro, es probable que no salgamos nunca, siempre ve las cosas negativas. Entonces, cuando tratamos de educación, tenemos que enfocarnos en que siempre se puede mejorar, siempre puede ir hacia mejor, ¿sí? Y positiva, ¿qué significa positiva? Porque el ambiente en el que se desarrolle la educación debe ser de cariño, de respeto, con apertura, con diálogo. La educación requiere tiempo, ¿sí? Los resultados no son inmediatos. Por eso los padres hemos de ser muy pacientes cuando de educación se trata, cuando de formación se trata. Y más el ámbito de interior de la persona, cuando estamos queriendo educar el corazón, ¿sí? No basta con que tengan conocimiento de lo que es bueno y es malo. Es importante fortalecer esa voluntad que los lleve a elegir aquello que les hace bien, que los hace ser mejores personas. Por eso es importante que los padres establezcamos límites, ¿sí? Bueno, la educación, como les decía, tiene que ser positiva y optimista. Cariño y firmeza. Suaves a la hora de educar, pero firmes para evitar daños a los hijos y para corregirlos. El amor y los límites organizan un psiquismo sano. Así, niñas, niños y adolescentes se sienten queridos, se sienten cuidados y protegidos en su justa medida. Los padres firmes son los que establecen reglas, pocas, claras, las explican a sus hijos y velan por su cumplimiento. La educación, como les comentaba ahorita, requiere tiempo. Sí, por eso hay que ser muy pacientes, hay que respetar los tiempos propios de cada uno de los hijos. Cada uno es diferente. Lo que puede aplicar muy bien en uno puede no aplicarlo en el otro. ¿Sí? Cada uno es diferente. Entonces, tomemos mucho eso en cuenta. Suaves en el trato, pero firmes en el cumplimiento de las normas. Si fuera solo amor sin límites, pues sería permisivismo. Por el contrario, si fuera solo límites sin amor, pues sería tiranía o autoritarismo. Entonces tenemos que balancear, tenemos que equilibrar para poder darles mayor seguridad a nuestros hijos, ¿sí? Por eso es importante que los padres confíen en sus hijos, ¿sí? Que sepan perdonarlos, que los elogien en público, que los corrijan a solas. Porque a veces se nos da mucho lo contrario, ¿verdad? Los regañamos en público y a solas les decimos, ay, ¿cómo te quiero? Es al revés, ¿sí? Soluciona los problemas con buen humor. Esto es parte de ser positivo, ¿sí? De ser optimista, de que las cosas pueden mejorar, no importa que se haya equivocado o cuántas veces se haya equivocado, siempre se puede mejorar, ¿ok? No los reprenda, reprenderlos más bien sin herir. Sí hay que reprender, pero sin herir, sin lastimar. Corregir, basarnos en el hecho, no en la persona. No les griten, no los insulten, menos golpearlos. Quien corrige con ira nada más siembra rencor, ¿sí? Y no es lo que queremos en nuestros hijos. Lo que queremos es que sean seguros, que sean independientes,
que se valgan por sí solos. Entonces, habemos de darles esos límites, pero de manera suave, ¿sí? Que ellos entiendan que lo que estamos haciendo es porque les amamos y porque queremos su bien. Y que les amamos de manera incondicional, no por el simple hecho de existir, no porque sean buenos en tal cosa o porque sean buenos para cantar o sean buenos en matemáticas o sean buenos, les amamos de manera incondicional, porque así es el amor, incondicional. ¿Sí? De tal manera que la tarea formativa que tenemos nosotros como padres es colaborar para que los hijos se conozcan, se valoren, se quieran, se puedan valer por sí mismos y se autogobiernen. ¿Cómo? ¿Cómo podemos trabajar en esos aspectos? En cuatro cosas tenemos que fomentar en nuestros hijos de manera muy clara y constante. La educación es desde bien pequeñitos hasta que ellos sean independientes y puedan hacer cargo de su propia vida. Entonces yo aquí les digo a los papás, entonces si nosotros nos vamos a graduar como papás, cuando ellos sean capaces de hacerse cargo de su propia vida, pues cuanto antes mejor. ¿Sí? Entonces vamos a formar a nuestros hijos en autoconocimiento, que aprendan ellos a conocerse. Cuando los padres conocen a fondo a sus hijos y les muestran sus fortalezas y sus debilidades, los ayudan a tomar conciencia de sí mismos. ¿Sí? Todas las personas tenemos fortalezas, todas. No hay una persona que podamos decir que es buena para todo, que es buena en todo. Puede ser buena en muchas cosas, pero no en todo. ¿Sí? Pero siempre tenemos al menos una fortaleza, algo para lo cual somos buenos. Entonces, la tarea de los padres es conocer a sus hijos para ayudarlos a ser la mejor versión de ellos mismos, ¿sí? Que no sea como el hermano o como el papá, sino ellos mismos, lo que esa persona es. Entonces, hemos de conocerles bien para ayudarles a que se conozcan. Una vez que se conocen, que se quieran, ¿sí? Colaborar con los hijos para que se valoren y para que aprendan a quererse, así como son, con esas fortalezas y con esas debilidades también. El niño desarrolla la autoestima fundamentalmente a partir del amor de sus seres más significativos. Cuando ellos saben que son amados de manera incondicional, eso les da mucha seguridad. Su autoestima y su valor aumentan, su percepción de sí mismos aumenta. ¿Sí? Pero para eso también nosotros tendríamos que tener una autoestima sana. ¿Sana qué significa? Tampoco no de más de inflada, porque hemos equivocado un poquito este concepto ahora de la autoestima, que queremos que nuestros hijos tengan autoestima, pero los hemos inflado a veces de más y les decimos que son lo máximo y nadie como ellos y todo. Y esto ha hecho que los chicos y las chicas se consideren superiores a los demás, ¿sí? Y aquí una autoestima sana se refiere a que ellos se valoren y se quieran, pero que también consideren y sepan que son igual de valiosos que su hermano, que su compañero de clase, que todos los demás. Que todas las personas somos iguales, valemos lo mismo, ¿sí? En valor valemos lo mismo, independientemente de las condiciones que cada una persona viva. ¿Sí? Que si tiene dinero o no, o que si tiene todas sus facultades o no, o que si es güera, de ojos azules, alta, etcétera, o si es morenita y de ojos negros, etcétera. Todas las personas valemos lo mismo. Entonces, una autoestima sana significa en reconocer lo que somos y entender lo valioso que somos, por el hecho de ser quien somos, por el hecho de ser yo, así, con mi pelo chino, con mi estatura de 1,50, con mis cachetes así, ¿sí? Entender que así nos amamos, pero
no solo físicamente, sino también con mis capacidades. Entonces, cuando nos conocemos y cuando aprendemos a valorarlos, pues esto va a hacer que nuestros hijos sean más seguros, ¿sí? Entonces, recordemos que el niño desarrolla el autoconocimiento y la autoestima, estos dos puntos por espejo, a partir del conocimiento y el amor de sus seres queridos. Si ellos ven que en la casa se valora lo que uno es, entonces, y se promueve lo que uno es, entonces vamos a aprender a querernos. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos puntos son muy importantes. El tercero, la autonomía. ¿Sí? Es bueno que se hagan cargo de sí mismos y sean independientes. Y es que hagan lo que ya son capaces de hacer. ¿Qué es capaz de hacer un chico o una chica de 15, 16, 17 años de nivel de preparatoria? Muchísimas cosas. Alzar su cama, limpiar su cuarto, lavar el baño, lavar los trastes, sus tareas, ayudarle al hermano, no sé, muchísimas cosas. Pero que sean capaces de hacer, que hagan lo que ellas son capaces de hacer. A veces nosotros como mamás o como padres queremos que no sufran, queremos quitarles piedras del camino y entonces hacemos las cosas por ellos, ¿sí? Y en lugar de ayudarles, pues los estamos perjudicando, porque no les estamos dando la oportunidad de que ellos lo hagan y crezcan. ¿De acuerdo? Entonces, yo pregunto a los jóvenes, a los papás, cuando damos esta plática de manera presencial, siempre les pregunto, levanten la mano si sus hijos alzaron la cama antes de venirse a la escuela. Y créanme, son menos de la mitad de los papás que levantan la mano. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean fuertes, entonces necesitan empezarse a hacer cargo de su propia vida. Aquí en este punto también es muy importante. Por ejemplo, si el alumno, si el chico o la chica no hizo la tarea y la maestra le puso un 0, déjele ese 0. Le ayuda más que se quede con ese 0 a que la mamá o el papá vayan y hablen con la maestra. No, es que mire, discúlpele, estaba así, déle otra oportunidad, etc. Si necesita otra oportunidad, que él o ella hablen por ellos mismos, ¿sí? A veces nosotros queremos solucionarles las cosas y no les damos la oportunidad de que ellos lo hagan. Entonces, ¿cómo van a aprender a ser fuertes y a salir adelante por ellos mismos? Necesitamos, los trabajos en casa, los encargos en la casa son sumamente formativos. Sumamente formativos, ¿por qué? Porque son muy repetitivos. Se tienen que hacer muchas veces, ¿sí? Y eso nos lleva a perfeccionamiento. ¿Cómo alzan su cama la primera vez que la alzan? Pues parece que todavía están acostados, ¿verdad? Se ven montañas así. Pero el siguiente día, pues probablemente les quede mejor. Y el siguiente, pues a lo mejor les va a quedar mucho mejor. Y en un año, créanme, ya va a quedar tendida bien la cama. Pero si no les damos la oportunidad, pues es difícil. Aquí sí quiero compartir un punto importante cuando encargamos trabajos en casa. El ejemplo es fundamental. ¿Cómo hacemos nosotros los trabajos en la casa? Enojados y de malas, nomás yo, siempre yo, etcétera, etcétera. ¿Para que puedan ser atractivos los encargos en la casa? Sí, sí. Si colaboramos y ellos entienden de que es responsabilidad de todos, podemos hacerlo contentos, ¿sí? Enséñenles cómo se hace para que pueda hacerlo de mejor manera. Porque muchas veces damos una orden, pedimos un encargo, pero no les decimos cómo lo hagan. Y eso pues nos causa frustración porque no lo hizo como nosotros queríamos y lo regañamos, y por otro lado pues le causa frustración también a él porque se siente incompetente. Entonces explíquele cómo se hacen las cosas y permítale que lo haga y que se equivoque, no pasa nada. A la siguiente lo hará mejor y a la siguiente lo hará mejor, ¿sí? Y si lo que buscamos es perfeccionamientos, pues entonces necesitamos repeticiones, muchas repeticiones, ¿sí? Y por último, la última A
el autogobierno. El autogobierno significa el dominio de sí mismo, ¿sí? Solo quien se posee a sí mismo, es capaz de amar de verdad. Entonces, los padres podemos ayudar a los hijos desde muy pequeños a postergar sus satisfacciones inmediatas y a orientar sus impulsos. Esto nos va a ayudar mucho con la responsabilidad, ¿sí? Que se hagan cargo, perdón, de las consecuencias de sus actos. Les mencionaba ahorita, ¿qué sucede si no entra a clases y no tiene derecho a presentar examen porque tuvo muchas inasistencias? Pues que no presente el examen. No, pero es que va a reprobar, pues que repruebe y que acepte las consecuencias de sus actos. Lo que pasa es que nosotros a veces como padres o como madres queremos que no sufran y no lo dejamos que se enfrente a las consecuencias de sus actos. Y todos los actos humanos tienen consecuencias. Entonces, hacerse cargo de ellos es ganar en responsabilidad. Queremos que nuestros hijos sean fuertes, sean responsables y salgan adelante sin nosotros, ¿sí? Que puedan vivir sin nosotros. Entonces, démosle la oportunidad de que solucionen pequeños problemas conforme van pudiendo ellos solos. No los justifiquemos. En este punto sí les menciono mucho a los papás que a veces pobreteamos a nuestros hijos y desde bien pequeñitos, ¿sí? Desde preescolar. Ay, no, pobrecito, qué mochila tan pesada. Y le compramos de rueditas. Ay, no, pobrecito, cómo batalla para amarrarse las cintas. Y le compramos de velcro. En lugar de hacerlos más fuertes porque sí pueden. ¿Sí? Entonces necesitamos orientar también a que se gobiernen a sí mismos. La mesa familiar es un ámbito sumamente educativo. ¿Por qué? Porque aquí les digo yo siempre, ¿qué hay de comer? Dicen los niños. Lentejas, mi vida. Ay, no, es que no me gustan las lentejas. Bueno, pues es que eso es lo que hay de comer. Lentejas. ¿Por qué les damos lentejas a nuestros hijos y no les damos maruchan? Porque amamos a nuestros hijos, porque queremos su bien. Entonces, ¿qué hay? Lentejas. No, no quiero lentejas. Bueno, no coman, no coman. Pero no va a comer nada, ¿sí? ¿Qué va a comer en la cena? ¿Qué hay para cenar? Lentejas. Pues porque nos quedaron de la comida, ¿verdad? Lentejas. No, es que no quiero lentejas. Que no coma lentejas. ¿Qué va a desayunar? Lentejas. ¿Sí? Si educamos en el autodominio, en retrasar la gratificación, vamos a formar hijos fuertes, ¿sí? Que a lo mejor en el momento no tengan las cosas materiales, por así decirlo, que ellos quisieran, pero eso los hace fuertes, eso los hace también para que ellos luchen por las cosas que quieren, porque los hemos llenado de cosas, pero los hemos dejado vacíos de nosotros mismos. Como decía Enrique Rojas en su libro de Hombre Light, decía, ahora tenemos café sin cafeína, leche sin lactosa y hombre sin sustancia. Y eso lo que provoca es personas frágiles. Los hemos llenado de conocimientos, de habilidades, de gimnasios, de escuelas, ¿sí? De conocimientos, pero los hemos dejado vacíos de esa parte interna, de esas fortalezas que son las que nos van a guiar en la vida. Entonces, es ese ámbito el que necesitamos empezar a trabajar. En estas 4 cosas: autoconocimiento, autoestima, autonomía y autogobierno. Como positivos y optimistas, ¿sí? Con una sonrisa siempre y pensando que siempre puede mejorar. No, es que se equivocó, se portó muy mal, hizo una travesura, no estuvo presente en la clase, puso nada más la pantalla con su foto y no sé qué. Siempre se puede mejorar. Si hacemos que se haga cargo de las consecuencias de sus actos, estamos enseñando responsabilidad.
Si les damos trabajos, tareas en casa, que se hagan cargo de ciertas tareas de la casa conforme a su edad, ¿sí? Eso les va a dar seguridad. Si valoramos lo que ellos son, va a incrementar su autoestima. Si ellos se conocen, que conozcan sus fortalezas y sus debilidades, pues van a poder de mejor manera sacar lo que ellos son. ¿Sí? Y no buscar copias en youtubers o en artistas o en personas a veces no tan con valores que nosotros queremos fomentar en ellos. ¿Sí? Entonces, las 4A, autoconocimiento, autoestima, autonomía y autogobierno, fundamentales a la hora de educar la parte interior de nuestros hijos, para que ellos sean fuertes y felices y sepan y puedan salir de cualquier adversidad que se les presente. ¿Sí? Y que no se nos quiebren ante situaciones a veces que consideramos pues ni dificultades. En una ocasión vi un video de un chico que le quitan el celular y se baja del automóvil y se quiere lanzar de un puente. O sea, no toleran la frustración. ¿Por qué? Porque les hemos dado todo y en el momento en que ellos lo requieren, en el momento que lo piden. ¿Sí? Entonces, podemos ir dejando la gratificación para después. Que hay que valorar el esfuerzo con lo que se consigue, con lo que se consiguen las cosas, para que ellos lo valoren también. ¿Sí? Entonces, aquí, todo esto de lo que les he venido hablando son virtudes. Nosotros queremos que nuestros hijos sean responsables, respetuosos, trabajadores, sinceros, honestos, leales, etc. Todo eso son virtudes. En las pláticas le pregunto siempre a los papás y sobre todo varones, les pregunto, ¿cómo les gustaría un yerno? Primero fruncen el ceño, ¿verdad? Y luego aprietan los dientes y luego ya empiezan a responder. Y me dicen todo eso, trabajador, respetuoso, inteligente, cariñoso, generoso, y todo eso son virtudes. Y la pregunta es, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos a estos chicos y a estas chicas con esas características? Pues hay que formarlos, ¿sí? Y esa es nuestra tarea como padres. La escuela es solo, colabora con esta tarea, pero la responsabilidad es nuestra como primeros y principales formadores de nuestros hijos. Esa es nuestra tarea. En la escuela les van a dar conocimientos de muchísimas cosas, de arte, de música, de deporte, de historia, de literatura, ¿sí? Muchos conocimientos. Pero la parte formativa del corazón, esa viene de nosotros. Con las 4A, como les digo ahorita, con la educación positiva y optimista y estar educando en virtudes. ¿Qué significa virtudes? ¿Es lo mismo que valores? No. Valor significa la apreciación subjetiva de un bien. ¿Sí? Entonces, yo valoro la honestidad, pero eso no me hace honesta. Me hace honesta el hecho de que yo haga actos honestos. ¿Sí? El ladrón también valora la honestidad. A él tampoco le gusta que le roben, más que no la vive. Entonces, la vivencia de los valores es la virtud. ¿Y cómo se forman las virtudes? Con repetición de actos. ¿Sí? ¿Soy puntual porque una vez llegué puntual? No. Soy puntual porque llego una vez y otra vez y otra vez y muchas veces y siempre llego puntual. Entonces, eso hace que una persona sea puntual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos formar en nuestros hijos. Si nosotros queremos, a veces cuando me reúno yo con amigos o con padres de familia que empiezan a decir, no, es que ahorita el mundo está bien mal, hay mucha violencia. Y digo, pues entonces tenemos que educar lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la violencia? El amor. No, pero es que ahorita hay mucho abuso. Bueno, eduquemos, hemos dejado de educar a lo mejor el respeto. Tenemos que educar al respeto. No, es que hay la corrupción. Bueno, pues entonces tenemos que educar en honestidad. ¿Sí? Entonces, si vemos
todas estas cuestiones que no queremos, entonces empecemos a educar lo que sí queremos. Todas esas virtudes. ¿Qué es la virtud? Es un hábito, y los hábitos se hacen con repetición de actos, una vez y otra vez y otra vez, y muchas veces, por eso lo repito mucho. Estable. ¿Qué significa un hábito estable? Que ya lleva tiempo haciéndose, que una vez que se consigue, difícilmente se pierde. Dice, por lo que la persona está inclinada a la realización de actos con facilidad, prontitud y gusto. Una vez que se adquiere el hábito, que se tiene la virtud, difícilmente se pierde. Y ya parece que lo hace de manera fácil. Una persona que es honesta y que ha practicado actos de honestidad durante toda su vida, ¿sí? Parece que se le da con facilidad. Una persona que es puntual, ¿sí? Y que siempre ha sido puntual, dice uno, es que no le cuesta trabajo levantarse a las 5 de la mañana para llegar a las 6. Es que ya lo ha hecho un hábito, entonces ya lo hace con facilidad, con prontitud y con gusto. Entonces, debemos de educar a que nuestros hijos sean todas esas virtudes que nosotros queremos, de tal manera que las hagan de manera natural, de que les salga de manera natural, de que lo hagan con facilidad, prontitud y gusto. ¿Dónde se forman todas esas virtudes? Ya lo mencionaba yo ahorita, en la casa, ¿sí? Es el hogar, el ámbito donde se deben desarrollar todas estas virtudes. La escuela es solo colaboradora. Es tarea nuestra como padres. Y el lugar ideal, la casa. ¿Cómo? Positivo y optimista. Formar la voluntad. Les hablaba yo al inicio de la inteligencia y la voluntad. La inteligencia nos dice lo que está bien y lo que no, lo que es mejor, ¿sí? Es lo que nos pone las opciones. Y la voluntad es la que nos lleva a elegir aquello que es mejor, el bien mayor. ¿Sí? Por eso la voluntad tiene que tener fuerza y la inteligencia claridad. Todos sabemos que hacer ejercicio es bueno para la salud. Y entonces, todos sabemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque se necesita voluntad. ¿Sí? Se necesita voluntad para decir, bueno, el día de hoy me levanto a las 6 de la mañana porque voy a ir a correr de 6 a 7 y a las 7 tengo a las 8 tengo que salir del trabajo, entonces vengo, desayuno. Se necesita voluntad. ¿Sí? Porque a las 6 de la mañana las cobijas están muy calientitas y es súper difícil levantarse a esas horas. Entonces se necesitan kilos de voluntad. ¿Sí? La voluntad se forma y se fortalece con la repetición de actos buenos. Por el contrario, si repetimos actos malos, nos lleva a vicios. ¿Sí? Cuando repetimos actos buenos, como les mencionaba ahorita, de honestidad, pues nos va a llevar a ser más honestos. Pero si hacemos, por el contrario, actos de deshonestidad, una vez y otra vez y otra vez, pues nos va a llevar a vicio de la deshonestidad. ¿Sí? Virtud, lo opuesto, vicio. La voluntad se forma gracias a las virtudes. Así se forma la voluntad. Queremos hijos fuertes, formemos su voluntad. Que tengan voluntad de hacer, capaz de superarse a sí mismos. Esa es la meta principal, superarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Retrasando, ¿cómo? Retrasando la gratificación. Si a mí todo me dan inmediato, si yo llego a mi casa y ya está la comida lista y el plato servido y me levanto y me voy, no ayudo a recoger en la mesa, ¿eso lo va a fortalecer? No. ¿Sí? Necesitamos que ellos colaboren y que la gratificación, luego ellos dicen, no, es que quiero un teléfono nuevo porque ya este no sirve, que no sé, y inmediatamente se los damos. ¿Sí? Aunque podamos hacerlo, aunque tengamos los recursos para hacerlo, no les hace bien darles todo cuanto ellos quieren. ¿Sí? Entonces, retrasemos la gratificación y con eso los vamos a ayudar a fortalecerlos. En el programa de Formando Corazones, las virtudes se ven una por año escolar. Entonces, los niños de primero de primaria
Cada virtud está distribuida dependiendo del periodo sensitivo para educar mejor esa virtud, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño o la niña. En primero de primaria se educa el orden, ¿sí? En segundo, la obediencia. En tercero, la sinceridad. En cuarto, la generosidad. Y si se fijan, vayan ubicando niños de esa edad. El 1 es muy propicio, niños de 6, 7 años es muy propicio para educar el orden, ¿sí? Y no hablamos de orden solo de las cosas, sino orden en la vida, horarios, por ejemplo, ¿sí? Primero comes todas tus lentejas y luego postre, ¿sí? Primero haces la tarea y luego ves televisión. Primero haces tus responsabilidades, recoges la caca del perro y luego puedes salir a jugar. ¿Sí? Eso es orden. No es únicamente que ponga sus juguetes en donde van. Por supuesto que también es parte del orden, pero es establecer estas dinámicas que le den estructura. 6 y 7 añitos. Es más, desde los 5 se educa el orden. ¿Sí? Y luego la obediencia. Aprender a obedecer. La sinceridad. Que sean honestos. En esta etapa, más o menos en los 8 años, ¿sí? 8 años, empiezan a ser un poco mentirositos. Entonces, es el tiempo perfecto para educar la sinceridad, ¿sí? Entonces, es importante. Y luego, la laboriosidad. En esta etapa, ellos están de que, y sobre todo se ve mucho en la escuela, ¿verdad? De que la maestra va a repartir los libros y yo te ayudo, maestra. O que dice la maestra, ¿quién me ayuda a repartir los lápices? Yo, maestra. Todos quieren colaborar, entonces tenemos que aprovechar esa etapa para enseñar la laboriosidad, ¿sí? Los encargos en la casa son fabulosos. Todo niño o niña tiene que tener al menos un encargo en su casa. Me comentaba en una ocasión un papá que tenía un hijito de 2 años y decía que el encargo que este hijo tenía era revisar que en los baños de la casa, que tenían 2 baños, dice, él está encargado de revisar que haya papel de baño. Y todos los días, dice, bien temprano, se levanta y el papel de baño está colocado en un lugar en el que él lo puede tomar y llevar papel de baño al baño. Fabuloso, 2 años y ya tiene un encargo en la casa. Entonces, eso es muy bueno porque estamos fomentando la laboriosidad, ¿sí? Fortaleza. Vamos a ver también justicia. Esto ya para los niños de sexto. Justicia, amistad y responsabilidad es para secundaria. Si ustedes ubican los niños en secundaria, ¿qué dicen siempre? No es justo. Qué injusto. ¿Sí? Entonces es una época muy propicia para educar en justicia. ¿Qué es justicia? Les preguntamos. Ah, qué injusto. Bueno, ¿y cómo te gustaría que fuera? ¿Qué puedes hacer tú en favor de eso? ¿Sí? La amistad también es secundaria, es una época fundamental para educar en la amistad, que sean muy buenos amigos de sus amigos, que tengan muchos amigos, ¿sí? Para ellos en esta etapa lo que los amigos dicen es más importante que lo que los papás dicen, entonces hay que educar mucho en la amistad, ¿sí? Responsabilidad es responder, es dar la cara, es hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, ¿sí? Eso es muy bueno. Y sobre todo, yo les digo, hay que educar mucho la responsabilidad. No puede ser que en México tengamos un alto número de mamás solteras. ¿Qué nos dice esto? Que no hemos formado la responsabilidad. Porque un hijo es la consecuencia de un acto fértil, ¿sí? ¿Y dónde está el papá? En los casos de las madres solteras, pues dijo, bye. No fue responsable, no dio la cara, no se hizo cargo de las consecuencias de sus actos. Entonces tenemos que formar la responsabilidad, que el día de mañana no haya ninguna madre soltera en México. Y las que nos atañen a nosotros por ser de preparatoria, 3, lealtad, solidaridad y templanza o prudencia, que son las que les quiero compartir, perdón. Solidaridad, que tiene que ver con salir un poquito de mí y ver qué necesita el otro, ¿sí? Un apoyo incondicional a causas o intereses ajenos. Ahorita en esta etapa que están nuestros hijos, es muy bueno educar en solidaridad,
Y sobre todo aprovechemos mucho ahorita la crisis de salud que estamos viviendo para que ellos, sacarlos de ellos mismos y que vean lo que los otros necesitan, ¿sí? Que vean qué pueden hacer por otro compañero u otra familia u otra persona que quizá esté más necesitado que en estos momentos. Entonces, ahorita es una oportunidad muy buena, sí, aunque parezca que no, pero ahorita es una oportunidad muy buena para educar en solidaridad. ¿Sí? Entonces no la desaprovechemos. La otra es la lealtad, es ese sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, ¿sí? Hacer o actuar basado en mis principios o los compromisos establecidos con él, ¿sí? Eso es lealtad, fidelidad. Templanza y prudencia son signos de autodominio, de madurez. ¿Sí? La templanza está relacionada con la sobriedad, con la moderación del carácter, con el responder de manera equilibrada, ¿sí? de una persona. Y la prudencia con esa capacidad de pensar antes de actuar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviéramos la virtud de la prudencia? ¿Verdad? Y sobre todo en los medios electrónicos, que nos gana a veces contestar y que desde uno, ya hasta que lo envié, dijo, híjole, no lo debía haber hecho. Prudencia, pensar antes de hablar. Entonces, imaginen un joven o una niña, una jovencita, con estas virtudes, ordenado, obediente, sincero, generoso, trabajador, fuerte, justo, buen amigo, responsable, leal, solidario y prudente. Lo quiero para yerno. Sí. O para nuera. Entonces, se dan cuenta, eso es lo que tenemos que formar. Ya todo lo demás, todos los otros conocimientos, dejémoselos a la escuela. Historia, todo, pero una persona bien formada y bien estructurada, esto le va a dar estructura personal. Y esto lo va a hacer que se comporte de manera adecuada en todos los que se presenten, en todos lados donde esté. ¿Sí? Bueno, finalmente quiero ponerles este video y con esto termino. Al final les voy a poner mis datos ahí va a estar mi correo para cualquier duda o cualquier comentario que gusten hacer. Con mucho gusto, todos son bienvenidos. Bueno, entonces, ya. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba
la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Bueno, entonces, como ven, no preparemos el camino para el niño, no le quitemos las piedras que lo hagan más fuerte. Este es mi correo, cualquier comentario o cualquier duda o cualquier cosa que requieran, a la orden. Entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.